Estimados amigos, muy buenas tardes a la sociedad en general de México y del mundo, a los integrantes de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos. Muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a platicar sobre hechos ocurridos el día 11 de febrero del año 2025 en el municipio de Tultitlán, en el Estado de México, de nuestra República Mexicana. El asunto protagonizado por Lucio David, de 18 años, y Diana Jaciel, de 22 años de edad. Dos jóvenes que abandonaron a su bebé recién nacido en el municipio de Tultitlán. Cuando una conducta de esta naturaleza se presenta, y en el caso particular en territorio del Estado de México, estaremos en presencia de la tentativa de un delito de homicidio. Desde luego que para platicar de la tentativa de un delito de homicidio es menester señalar primero que el delito de homicidio, de acuerdo al Código Penal en el Estado de México, es el acto consistente en privar de la vida a una persona. De manera tal que cuando se realizan y se ejecutan las actividades tendientes o con la finalidad de privar de la vida a alguien, se está incurriendo en el intento del delito de homicidio, siempre y cuando, por causas ajenas a la voluntad de la gente, se impida la consumación o el resultado que se buscaba. Es importante para nosotros comentar que, producto de algunas ineficacias de las políticas sexuales de nuestra sociedad mexicana, es que muchos jóvenes, de acuerdo a las estadísticas, incurren en este tipo de acontecimientos, en abandono de los bebés recién nacidos. Volviendo al tema jurídico, es importante señalar que el homicidio puede ser homicidio simple o bien homicidio agravado. De la misma manera, la tentativa del homicidio puede incidir en un acontecimiento que se encuentre agravado. Así las cosas, el Código Penal del Estado de México, cuando la conducta recae en privar de la vida o intentar privar de la vida a un pariente, a un familiar, a un descendiente, ascendiente, etcétera, como en este caso, descendiente de los sujetos activos, la ley dice que se considerará como un delito grave. Nuestra sociedad está muy pendiente del estado de salud que guarda ese pequeñito, ese menor, ese bebé. El ISSSTE informó que el bebé tenía 37 semanas de gestación. Nos hemos enterado además que, al tener conocimiento de los hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México procedió a la detención y la formulación de imputación en contra de Lucio David y de Diana Jaciel N. por el delito de tentativa de homicidio. El juez de control en el Estado de México ha estimado que existen evidencias, datos de prueba que hacen suponer, a criterio del juzgador, la existencia del hecho y la probable participación o probable responsabilidad de los involucrados
en el caso concreto Lucio David y Diana Jaciel. Es importante señalar que la protección de la víctima, desde luego, es una prioridad interesante para las autoridades y de manera inmediata se le dio la asistencia correspondiente por las personas con conocimiento médico-científico para tratar de salvar la vida de este bebé, de este menor. En relación con los acontecimientos, la abuela paterna, la mamá de Lucio David, hizo manifestaciones y tramitación en relación, en primer lugar, de denunciar y reclamar ante las autoridades que es necesario que se le juzgue y se le aplique el peso de la ley en contra de su hijo. Dice ella, aunque pudiese haber omitido tales acontecimientos, ella desea que sea castigado por el acto que cometió su hijo, Lucio David. De manera tal que ha solicitado la abuela paterna que se le conceda desde luego la custodia para su nieto, es decir, la custodia de su nieto en favor de la abuela paterna. Es menester señalar en este caso que las determinaciones con carácter familiar las determina un juzgado competente por lo que hace a la guarda y custodia de un menor. Y en este caso, un recién nacido que debe estar bajo el cuidado de las personas y autoridades en materia de salud, con el conocimiento práctico que nos garantice la mejor protección del recién nacido. Tanto la Organización de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y diversas normatividades internacionales han determinado que el interés superior de los niños es una norma que debe guiar la protección absoluta de esos menores. Y en este caso, de alguien que recién llega al mundo y que es abandonado en la forma en que hemos podido observar los videos que aparecieron en las redes sociales. Bajo este orden de ideas, es necesario realizar una reflexión no solamente por lo que hace al aspecto normativo penal, que traerá como consecuencia, desde luego, no solo la vinculación a proceso, sino el establecimiento de la medida cautelar que el juzgador estime y que por el momento lo es la prisión preventiva. No solamente en cuanto a ello, la reflexión de nuestra sociedad debe encauzarse y encaminarse a tener un acercamiento con los jóvenes, con los adolescentes, con los menores de edad, a quienes debemos infundirles dentro de sus principios y de sus valores qué tan importante es la vida, qué tan importante es la vida de un recién nacido, y máxime si se trata de sus hijos. Es importante que nosotros, tanto la sociedad en general como las autoridades que tienen la obligación de difundir esta cultura, de difundir políticas sexuales que de alguna manera nos ayuden a revertir este tipo de acontecimientos de abandonos a recién nacidos. Estadísticamente casi llegamos a 6,000 abandonos por año que ocurren en México. Es tiempo de que realicemos reflexión, de que las autoridades realicen políticas preventivas para evitar este tipo de acontecimiento.
Es necesario llamar a ese Estado mexicano, al Congreso de la Unión, al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, a las autoridades encargadas de prevenir este tipo de acontecimientos para que México pueda evitarse en lo posible estos resultados tan graves, tan dramáticos que encontramos frecuentemente en nuestra sociedad. Ha sido un placer poder dirigirme a ustedes y desde luego que podemos hacer los comentarios necesarios en el WhatsApp que ustedes están viendo en la pantalla. Cada 8 días estaremos comentando situaciones de protección a los derechos humanos. En este caso, debemos proteger a ese recién nacido y desde luego con un acceso a la justicia que castigue a quienes hayan incurrido en un hecho que la ley señala como delito. Por su atención, muchas gracias.